¿Qué tal? Bienvenidos a este video de apoyo para nuestro curso de panes festivos, donde les vamos a enseñar a elaborar tamales de una forma fácil en caso de que les haya tocado el monito en su rosca de reyes. Primero, un poco de historia. El tamal es un alimento que se elabora en México desde la época prehispánica, que está preparado a partir de maíz nixtamalizado, relleno de diversos ingredientes que es cocinado al vapor una vez que es envuelto generalmente en hoja de maíz, generalmente también conocida como totomoxtle, pero que también puede tener muchas variantes dependiendo tanto el medio de cocción como el envoltorio utilizado. Por ejemplo, tenemos los tamales envueltos en hoja de plátano, en hoja de chaya, en hoja de papatla o coexcomate, como la imagen que tenemos en la parte superior derecha, así como también aquellos que están envueltos en hoja santa, incluso en papel aluminio o aquellos que se cocinan al horno, lo que conocemos como tamal de olla o el famoso tamal de cazuela. Muy bien. En cuanto al relleno, puede haber una gran variedad de ingredientes, siendo los más comunes los de mole, los de pollo en salsa roja o los de cerdo en salsa verde, así como los dulces de piña, de manzana, de fresa, etc. Y todo esto acompañado con su atolito champurrado hacen el desayuno de una gran parte de la población en México. Hablemos un poco de los ingredientes. Primero vamos con el maíz, pues es la base que conforma nuestro tamal. Este es un cereal perteneciente a la familia de las gramíneas, de los cuales existen más de 50 variedades registradas en México, como las que tenemos nosotros en nuestra imagen o en nuestras imágenes, donde podemos tener maíz amarillo, blanco, morado, negro, rojo, pinto, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la variedad de maíz que nosotros utilicemos, pues van a ser al final las características que vamos a tener en nuestros productos. Por ejemplo, si utilizamos un maíz morado, nos va a dar un color morado negro intenso, brilloso, muy bonito. Lo mismo si utilizamos un maíz rosa o un maíz azul, a lo mismo que nos va a cambiar un poco el sabor y la textura, así como el aroma de nuestro producto. Ahora, para poder utilizar estas variedades de maíz, el principal proceso por el que deben de pasar primero es la nixtamalización, que es la cocción del grano en un medio alcalino para su posterior molienda y conversión en masa. Para la nixtamalización, de forma general, se utilizan los siguientes porcentajes. Por cada kilo de maíz son de 3 a 4 litros de agua, 10 gramos de cal. Todo esto se mezcla, se deja al fuego durante 45 minutos, una hora, posteriormente se retira del fuego, se deja reposar durante un periodo de 8 a 16 horas o se puede dejar toda la noche, se saca el grano, se lava para retirar la cáscara y este grano ya cocido y remojado se muele hasta convertirlo en masa. Aquí nada más hay una pequeña recomendación. Siempre que se haga el nixtamal, el agua que obtenemos del proceso de nixtamalización se debe de neutralizar, pues tiene un pH muy alcalino que puede representar un riesgo de contaminación importante. ¿Cómo se puede neutralizar? Me parece que se conoce como nejayote, esta agua. Simplemente se le puede agregar un poco de vinagre, un poco de ácido cítrico, ácido ascórbico, para reducir el pH, neutralizarlo y que ya no represente este riesgo de contaminación importante. Hablemos un poco del tequesquite. Esta es un tipo de salitre o sal mineral compuesta principalmente por cloruro y carbonato de sodio. Se utiliza mucho en gastronomía mexicana para la cocción de diferentes alimentos, como podrían ser espinacas, nopales, ejotes, hortalizas de hoja verde, etcétera, ya que nos ayuda a mantener un color verde brillante en el alimento. Se utiliza también en la cocción de frijoles, ya que nos ayuda a ablandar un poco la cascarilla, haciendo que sea más fácil masticarlo y que además el tiempo de cocción se vea reducido.
También en la elaboración de tamales se utiliza como leudante ya que nos ayuda a generar una estructura mucho más esponjosa. Piensen que actúa como el royal en un pastel, nos ayuda a que esponje un poquito más. Dentro de este punto hay que mencionar que si no se tiene acceso al tequesquite se puede sustituir por royal o bicarbonato, pero hay que tener mucho cuidado en la cantidad que se utiliza, ya que si agregamos de más, el tamal sí puede aumentar su volumen, pero nos va a mantener una textura seca, como si fuera polvorón, de esas veces que lo comes y ¡ay!, te cuesta masticarlo. Entonces, nada más hay que tener ese pequeño cuidado. Esta sal aparece durante la estación de sequía en las lagunas y lagos del Valle de México, donde se recolecta y se puede encontrar en los mercados o tianguis de la ciudad, ya sea en forma de piedra, como lo tenemos en la imagen, o molido para poder integrarlo a los líquidos mucho más fácil. Hablemos un poco de la hoja para tamal o totomoxtle. Su nombre proviene del náhuatl totomoxtli y se refiere a las hojas secas, rugosas y quebradizas que envuelven a la mazorca de maíz. En el mercado podemos encontrar muchas variedades de estas hojas de maíz secas. Algunas van a ser más baratas, otras van a ser más caras y esto va a depender en primer lugar del tamaño de la hoja. Hay algunas que son mucho más grandes, otras que son más pequeñas, pero también en el estado en el que se encuentren. Hay algunas hojas que son más económicas, pero que ya están rotas o están picadas, entonces puede ser que no las aprovechemos al 100%, como aquellas que pueden ser un poco más caras, pero que van a ser más íntegras. Estas hojas, por su resistencia, se emplean de forma general para envolver tamales, aunque también se pueden utilizar para envolver otro tipo de alimentos que vayamos a hacer al vapor, como por ejemplo pescado, en algunos casos también pollo, y nos van a ayudar a generar un envoltorio que además de favorecer la cocción nos va a dar un sabor característico al producto. Ahora, en el caso de que lo vayamos a utilizar para cualquiera de estas opciones, primero se deben remojar en agua durante al menos 2 horas para que se vuelvan flexibles. Ojo, si las envolvemos en agua fría, sí se va a tardar este tiempo aproximado, pero si las remojamos en agua tibia o en agua caliente, el tiempo que vamos a esperar va a ser menor, generalmente de 45 a 60 minutos. Pero ojo, siempre deben de estar limpias y remojadas previamente para que sea fácil utilizarlas. La manteca de cerdo. Este ha sido un ingrediente principal en la cocina o en la gastronomía mexicana durante muchos años, pero que se ha dejado de utilizar en los últimos 20-30 años de forma tan constante debido a su relación con los problemas cardiovasculares o los problemas de salud asociados a las grasas saturadas. Ojo, no estoy diciendo que sea malo su uso, pero tampoco que se deba de consumir en cantidades industriales. Como en todo tipo de producto, siempre hay que encontrar una moderación. ¿Cuál es la ventaja de la manteca de cerdo en la elaboración del tamal? Primero, nos va a ayudar a dar una textura mucho más suave, más palatable, agradable, además obviamente del sabor. Un tamal que se haga sin manteca o en general sin alguna materia grasa va a ser un tamal apelmazado, seco, que se va a sentir un poco duro al momento de la masticación, ya que la manteca, uno de sus principales objetivos es lubricar la masa o directamente ayudarnos a lubricar el almidón para que nos ayude a tener esa textura y esa esponjosidad característica en el producto. Ahora, en el caso de que no se quieran utilizar manteca de cerdo por cuestiones de salud, principalmente para personas que padezcan hipercolesterolemia o también por una cuestión de una dieta específica, como podrían ser vegetarianos estrictos o veganos, se puede sustituir por manteca vegetal o por aceite de oliva. Obviamente esto va a cambiar de forma importante tanto las características sensoriales como tecnológicas del producto. Como por ejemplo, por poner un ejemplo, yo cuando he elaborado tamales vegetarianos sin manteca utilizo aceite de oliva, nada más reduciendo un poco la cantidad de materia grasa, ya que sus características son distintas. Y pues aunque no nos da un producto tan esponjado como un tamal normal,
presenta características sensoriales agradables. Vamos con los ingredientes. Primero, tenemos 500 gramos de masa de maíz de la que puedan encontrar en cualquier tortillería. Obviamente, si ustedes tienen sus propias mazorcas o sus maíces de diferentes variedades, deben de nixtamalizarlos y ya nixtamalizarlos, molerlos con suficiente agua hasta convertirlo en masas. Si no tienen la opción de conseguir esta masa de maíz en la tortillería, pueden utilizar maseca o cualquier otro tipo de estas harinas de maíz nixtamalizado para la elaboración del tamal. Nada más que primero deben de hidratarlo de acuerdo a las instrucciones que vengan del empaque para que salgan bien. Tenemos también 125 gramos de manteca. Ojo, esta es una medida estándar. Si ustedes quisieran utilizar un poquito menos de manteca, se puede, bajo los cambios que ya habíamos mencionado anteriormente, pero también se le pueden poner un poquito más. Por ejemplo, yo conozco personas que elaboran por cada kilo de harina o directamente de masa, le agregan hasta 300 o 350 gramos de manteca, lo que hace que el producto sea mucho más suave, un poco más aromático, pero obviamente la carga calórica va a aumentar un poco. Tenemos 60 gramos de caldo de pollo, que en este caso, como nosotros vamos a rellenar algunos con un pollo en mole, pues a partir de la cocción de lo que vendría siendo la pechuga, aunque yo les recomiendo cocinar principalmente o para este tipo de productos pollo, pierna y muslo de pollo, ya que tiene un poquito más de grasita y son más suaves. Con el caldo en el que cocimos el pollo, pues al final lo reservamos para esto. Se puede sustituir por caldo de verduras, se puede sustituir por caldo de res, por caldo de cerdo o incluso hasta con agua. Pero obviamente si utilizamos un caldo saborizado, pues nos va a dar un poco más de sabor y aroma en la masa. Estamos utilizando 12 gramos de sal, 5 gramos de tequesquite en piedra, cantidad suficiente de hojas de maíz previamente remojadas en agua tibia y el relleno de su preferencia. Procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, remojar las hojas de maíz en agua tibia o en agua fría hasta que estén suaves. Ya una vez que estén suaves, retiramos y reservamos. Para el procedimiento de elaboración, primero mezclamos el tequesquite con el caldo caliente o tibio para facilitar que se disuelva y reposamos por 5 minutos. En lo que reposa nuestro caldito con el tequesquite, vamos a mezclar la harina con la sal y posteriormente con la manteca. Yo recomiendo que mezclemos poco a poco la manteca para que sea más fácil de mezclar. Ya una vez que tenemos mezclada nuestra masa con la sal y la manteca, vamos a colar el caldo de pollo para retirar los residuos de tequesquite y lo vamos a agregar a la masa. Batimos con las manos o si se les dificulta con una batidora hasta que se integre todo. Ya una vez que tenemos nuestra masa lista, disponemos la masa en las hojas de maíz y le colocamos el relleno. Cerramos de acuerdo a la explicación que vamos a ver en un momento en el video y vamos a ir colocando nuestros tamalitos en la vaporera para cocinarlos durante 1 hora y 30 minutos. Ojo, este proceso puede llevarse un poquito más de tiempo dependiendo la cantidad de tamales que nosotros estemos elaborando. Por ejemplo, yo en este caso, para el video, hice 8 tamales a partir de esta receta y se tardó 1 hora y 30 minutos. Si hacemos 20 tamales, 50 tamales, pues obviamente la transferencia de calor va a ser dispareja en toda nuestra olla y van a requerir un poco más de tiempo. Ya una vez que pasa este tiempo y que nuestro tamal está cocido, retiramos, servimos o nos los llevamos a la venta y estaría ya lista nuestra receta. Comparto las bibliografías. Aquí tenemos unas cuantas de la bibliografía que tenemos ahorita y con eso terminaríamos para pasar directamente a la parte práctica. Bien, ya explicamos un poco de los conceptos generales a tener en cuenta durante la preparación de tamales, un poco de su historia y de algunas de las variedades que podemos encontrar en el país. Ahora, vamos a repasar un poco nuestros ingredientes que yo tengo aquí en mi mise en place para que podamos revisar esta receta fácil para tamales.
Lo primero que tenemos es masa, como tal, cualquiera de la que podemos encontrar en las tortillerías o incluso de la que podemos preparar a partir de la harina seca nixtamalizada. Muy bien, si vamos a utilizar de la harina como tal que podemos encontrar en el supermercado, hay que prepararla o hidratarla de acuerdo a las instrucciones que vengan en el empaque. Lo más fácil sería ir a la tortillería, comprar un poquito de masa, que en este caso vamos a trabajar con medio kilo, y con eso podemos hacer esos tamales. Entonces, repito, medio kilo de masa de maíz, 125 gramos o media taza de manteca de cerdo, que como ya explicamos anteriormente, se puede sustituir por manteca vegetal o por aceite de oliva, nada más ahí con algunas variaciones. 60 gramos de caldo de pollo, que en este caso yo hice un poquito de mole, y del mismo caldo que sobró de la cocción del pollo es el que estoy utilizando. Si ustedes tienen a la mano, por ejemplo, caldo de verduras, en caso de que los quieran hacer vegetarianos, o caldo de res o de cerdo, también se puede utilizar. Tenemos 12 gramos de sal y 5 gramos de tequesquite. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a mezclar nuestro caldo, que debe estar tibio, en el tequesquite. Lo vamos a mover para disolver las piedras con nuestro tequesquite y que se vaya disolviendo. En lo que esto se hidrata y se disuelve, vamos a comenzar a mezclar la sal con nuestra masa, y ya una vez que la sal esté mezclada, vamos a agregar lo que vendría siendo nuestra manteca. ¿Okay? Similar a cuando lo hacemos con el pan, yo recomiendo agregarla poco a poco para que se nos sea un poquito más fácil de integrar. Bien, voy a integrarla, voy a seguir integrando, voy a agarrar y lo voy a apachurrar como lo tengo aquí para que se integre bien. ¿Sale? Ya una vez que yo tenga integrado toda mi manteca vegetal y que mi manteca de cerdo, y ya una vez que se haya disuelto mi tequesquite, regreso con ustedes. Yo ya tengo aquí mi tequesquite disuelto, pero no lo voy a agregar todo en la masa. Lo que voy a hacer es que primero lo voy a pasar a un recipiente, teniendo cuidado de que la parte sólida o como tal, las piedritas que van quedando en el fondo, no se pasen a la masa para evitar tener por ahí un accidente. Muy bien, entonces ya con esta agua de aquí, lo que voy a hacer es que a mi masa, que ya tiene la manteca y como ven ya va cambiando un poquito su consistencia, le voy a agregar mi caldo. E incluso aquí hay que tener cuidado de que estos sedimentos que van quedando en el fondo, no agregárselos. Muy bien, ya que agregué en este punto la manteca y el caldo de pollo con el tequesquite, voy a empezar a integrar nuevamente. En caso de que no tengan tequesquite, pueden sustituirlo por polvo para hornear. De mi punto de vista, no es tan agradable porque, aunque sí nos ayuda a que haya un rendimiento mayor y que se infle un poco más el tamalito, si le ponemos demasiado, si no le calculamos bien, va a quedar muy poroso y me va a quedar como polvorón. De esas veces que sientes el tamal seco, que casi se te atora en la garganta. Entonces, en dado caso de que lo tengan que sustituir, para medio kilo de masa yo les recomiendo no más de 3 gramos. Muy bien, lo ideal sería 2 gramos, pero pueden ponerle máximo para 3, sin que afecte demasiado las características del producto. Muy bien, entonces yo aquí ya tengo mi masa para tamal, que como ven ya está lo suficientemente hidratada, ya mantiene una textura agradable, y simplemente voy a batir un poquito más a incorporar. Muy bien, entonces esto ya está listo. Vamos a esperar en lo que me limpio la mano y preparo todo para los tamales, y en un momento regresamos. Ya tenemos aquí nuestra masa, ya tenemos nuestras hojitas, y ojo, antes de empezar a preparar hay algunas cuestiones dentro de la hoja.
Vamos a encontrar una amplia variedad de hojas en el mercado que van a variar en cuanto a calidad y precio. Por ejemplo, las más económicas pueden ser un poco más pequeñas o incluso presentar daños en la forma de la estructura. Se pueden utilizar, nada más que estas que están dañadas o que están pinchadas, las podamos a poder utilizar, por ejemplo, para cubrir la parte exterior en caso de que no nos alcance el relleno para poder cubrirla solo con una. Muy bien. Yo en este punto las hojas de tamal las dejé remojando durante 1 hora en agua tibia para que volvieran a ser manejables. Si yo las agarro y así las trato de poner secas, se van a romper. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a tomar nuestra hoja, revisemos que no esté picada y que me ayude a mantener el relleno, y con una palita, con una miserable o con una cuchara, voy a ponerle el relleno y lo voy a esparcir por toda la hoja. Muy bien. Debe de quedar bien distribuido. En la hoja. En este punto vamos a tomar nuestros rellenos, que recuerden, yo aquí tengo molito con pollo y tengo de setas. Voy a agarrar mi tamal y voy a ponerle una cucharada de mole. Muy bien. Si quiero le puedo poner un poquito más porque pues estos son para la casa, entonces nos gusta que esté bien. Entonces, ya que lo tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrarlo de tal manera que el relleno quede dentro, cubierto con nuestra hoja. Muy bien, si fijen, junté la hoja de que estaba aquí abajo con este de aquí para darle la forma. Lo voy a cerrar y ya una vez que lo cerré, le voy a terminar de dar la forma. Cierro un poquito de aquí abajo y esta parte va a quedar como la base de mi tamal. Lo vuelvo a hacer. Vamos a tomar nuevamente esta parte de aquí. Voy a ponerle aquí mi masa. La voy a esparcir. Muy bien. Y aquí ahora le voy a poner, en lugar de mole, voy a poner uno de setas. Muy bien. Recuerden, voy a llevar esta parte junto con al filo de la otra hoja. Cierro. Doy forma. Y tengo mi tamalito. Muy bien, otro más, vamos a ver. Como les decía, a veces las hojas vienen rotas, pero estas las podemos utilizar ya sea para cerrar el tamalito o para poder ponerlo en otro. Vamos a buscar una que esté esta. Muy bien, entonces en la base de la hoja, recuerden, vamos a poner nuestra masa, bien esparcida, bien embarradita. Y sobre de esta vamos a poner el relleno. Recuerden, esta tiene que cerrar con la parte de la hoja contraria, que aquí lo voy a volver a hacer. Voy a llevar esta parte para acá. Lo cierro. Envuelvo. Doy forma. Aplasto un poquito la punta para hacer la base del tamal. Cierro y vuelvo a dar forma. Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí que veo que se me está saliendo un poquito. Bueno, pues simplemente tomo otro de los que ya había agarrado, o de las piezas que estaban rotas, lo voy a poner, lo voy a cerrar, y con otra de estas voy a cortar una tirita para poder cerrarlo y que el tamal no se abra durante la cocción. Muy bien. Entonces, esto se puede hacer con esta masa se pueden hacer los tamales de lo que ustedes quieran.
Yo en este punto les comenté, tengo el mole, tengo también las setas, tengo por ahí un poquito de rajas, pero ustedes lo pueden hacer de lo que quieran. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar de llenar todos nuestros tamalitos y ya una vez que tenga varios, regreso para decirles cómo los vamos a acomodar en la vaporera o en nuestra olla de presión, nada más en la tapa para que se vayan cocinando. Termino esto y regreso. Bien, ya tenemos aquí nuestros tamalitos armados. En este caso nosotros nos salieron 8 tamales de aproximadamente, vamos a revisar, 150 gramos cada uno. ¿Ok? Ya con masa y relleno. Entonces, ¿cómo los vamos a poner a cocer? Bueno, si tenemos nosotros una tamalera, ya sea chiquita o grande, que son estas que tienen en la base, como tal, una rejilla, para favorecer que se pongan ahí, se puede. Si no, podemos tener varias maneras. Por ejemplo, yo aquí tengo una olla express que me venía con su rejilla. Lo único que voy a ponerle es un trastecito aquí. Pongo la rejilla y aquí acomodo los tamales. En caso de que no tenga este, puedo armar la mía propia. ¿Cómo? Pues con una cacerola y un colador de metal, que igualmente aquí dispongo los tamales y al final nada más los tapo. Muy bien. Opciones hay muchas para cocinarlos. Nada más tengan en cuenta que dependiendo la opción que elijan, van a ser el tiempo de cocción. Para armar nuestra tamalera o nuestra vaporera, que yo voy a utilizar en este caso la de la olla express, voy a ponerle agua a la base y ya una vez que tengo aquí el agua voy a ir acomodando mis tamales con la parte que aplanamos hacia abajo. Los voy a ir acomodando de tal manera que me hagan un peso y no se vayan a desbalancear. Para estos 8 tamalitos que yo tengo aquí, se van a tardar aproximadamente 1 hora, 20 minutos, 1 hora y media en estar listos. Muy bien. Obviamente, si nosotros tenemos una cantidad mayor de tamales, ya digamos una tamalera más grande, o que yo en lugar de hacer 8 tamalitos hubiera hecho 16 y que todos los hubiera acomodado aquí, entonces como la transferencia de calor es un poco menos efectiva, por haber llenado como tal toda nuestra olla, se va a tardar un poquito más. Muy bien. Entonces el tiempo de cocción de estos aproximadamente es de 1 hora 20 a 1 hora y media. Si son más, si tenemos una tamalera distinta o si ya hacemos una cantidad industrial, obviamente el tiempo va a ir subiendo. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nuestras abuelitas, o por lo menos la mía, cuando hacía tamales, ponía una moneda en el fondo del agua. ¿Para qué? Para que una vez que dejaba de escuchar la moneda moverse, significaba que había que ponerle un poquito más de agua. Mientras la moneda hacía ruido, significa que todavía tenía suficiente agua, pero cuando ésta se dejaba de escuchar era momento de agregarle un poquito más para que pudiéramos controlar esa parte y que no se nos quemaran los tamales. Muy bien, yo aquí le puse agua, le voy a poner un poquito más y lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar y lo voy a poner a cocer. Ahora, este tiempo de cocción es empezando a contar, o se empieza a contar desde que de la olla empieza a salir vapor. Muy bien, ¿por qué? Porque todavía aquí falta que el agua se empiece a calentar, que se empiece a evaporar, y si nosotros ponemos o tomamos el tiempo desde que yo pongo mi vaporera o mi olla en el fuego sin que ésta se empiece a calentar, pues entonces los tamales nos van a salir crudos. Entonces nada más, el tiempo de cocción lo empezamos a tomar desde que empieza a salir vapor. Vamos a poner esto al fuego, vamos a dejarle su hora y media de cocción y ya una vez que esté listo, regresamos para ver cómo va saliendo todo. Ya tenemos aquí 1 hora y media nuestros tamales. Si se fijan, para evitar que generara una presión superior dentro de la olla, no le puse la válvula, simplemente lo tapé y lo dejé directamente ahí. ¿Cómo sabemos que ya va a estar? Bueno, vamos a sacar uno. Muy bien. Y vamos a ponerlo aquí un momento. El tamal
debe de mantener su forma al momento de limpiarlo. Y ahí tenemos ya nuestro tamalito recién hecho y listo para ser comido. Muy bien. Entonces, por mi parte, sería todo. Y espero que el video haya sido de su agrado y que les haya servido. Muy bien. Cuídense mucho y disfruten sus tamales para este 2 de febrero.